Pues ha llegado ese momento de la semana tan deseado por muchos en el que vamos a tratar de acertar qué es lo que ocurrirá este fin de semana en Miami y no vamos a dar ni una. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este vídeo de pronósticos. Vídeo de predicción, mi predicción para el Gran Premio de Miami. Os vamos a hacer este vídeo que ya sabéis, tono personal, no va a ser tanto actualidad como es lo que solemos hacer en el canal. Va a ser un poco mi opinión y os voy a explicar, os voy a detallar por qué creo que vamos a ver esto. Que una cosa es que es lo que yo crea y otra cosa es lo que ocurra, porque luego sabemos, si habéis visto estos vídeos de pronósticos os habréis dado cuenta de que no doy ni una, no sirvo para este tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que espero yo previo a que dé comienzo este fin de semana en el circuito de Miami? También os hablaremos un poco del circuito, qué es lo que ocurrió el año pasado. Como sabéis, siempre este vídeo con las secciones que solemos hacer en todos los grandes premios, y como siempre os digo, me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestros pronósticos, tanto si coinciden conmigo como si no, porque creéis que eso va a ocurrir. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, ya sabemos que tenemos fin de semana con formato al sprint, pero este vídeo pronósticos mantenemos el mismo formato, lo hacemos a lo que sería especialmente el domingo, aunque os iré especificando, porque sí que piloto sorpresa, como siempre hacemos, pues lo podemos también llegar a relacionar un poco con lo que harán en la sprint, pero veremos finalmente qué tal ocurre y qué es lo que ocurre este fin de semana en Miami. Así que vamos a dar comienzo. Gran Premio de Miami, es la tercera edición que disputamos este circuito de Miami. Ya sabemos, el circuito urbano es el parking del Hard Rock Stadium, que es el estadio de los Miami Dolphins, de equipo de NFL. Se realizó allí, no está ni cerca de Miami realmente, pero bueno, se quería hacer este Gran Premio de Miami, finalmente se consiguió, se inauguró en el calendario en 2022, dándonos una carrera que, bueno, no estuvo ni bien ni mal, la del año pasado tampoco, ahora os hablamos de lo que ocurrió el año pasado. No es un circuito de mi agrado, y mira que este circuito recibió muchas críticas por su diseño, por tal. Yo en cuanto a diseño no me parece mal, mezcla muchas secciones, que es curvas de rápida velocidad, curvas de media velocidad, rectas, curvas de baja velocidad. A mí la parte súper estrecha previa que precede a la recta más larga que tenemos me gusta, pero la verdad que es que ni fu ni fa el circuito, o sea, no ha dado ni buen espectáculo ni mal espectáculo. Bueno, pues sí, podría considerar que ha dado mal espectáculo, ¿no? Porque no han sido carreras demasiado entretenidas, y como mucho el año pasado fue un pelín más por los factores que os comentaremos de qué es lo que ocurrió el año pasado. Pero el circuito ni bien ni mal. Al final estamos metidos también en un parking que, oye, yo entiendo el afán de la Fórmula 1 por ir a circuitos urbanos, porque acercas la Fórmula 1 a las calles, a la gente, y especialmente, pues no sé, te puede gustar más o menos, pero obviamente la imagen de los coches de Fórmula 1 corriendo por la avenida principal de Las Vegas es espectacular. Ahora bien, en el parking del Hard Rock Stadium, pues a mí ni me va ni me viene. Para eso hace un circuito tradicional y con sus características, y seguro que funciona mucho mejor. Que sí, la imagen también de ver el Hard Rock Stadium ahí siendo rodeado por los Fórmula 1 es bonita, pero a mí eso me es indiferente, sinceramente. Pero bueno, más allá de ahí, esta tercera edición que vamos a tener de este fin de semana en Miami, tenemos este formato al sprint diferente, como ya sabéis. Comenzaremos con libres 1 y luego tenemos quali al sprint. El sábado tenemos carrera y clasificación normal. Para esa clasificación puedes cambiar la configuración. Ya os hemos contado que realmente incluso perjudicó a algunos pilotos el cambio de configuración, así que veremos cómo lo ejecutan este fin de semana los equipos. Y luego ya la carrera tradicional el domingo. Horarios mucho mejor para todos nosotros, ya os los contamos en el canal, tanto si sois de allí, de Miami, o ya no de Miami, pero de México, de Argentina, de cualquier país de América, o somos de Europa, nos viene mucho mejor, porque en Europa es de noche, tarde, noche, incluso trasnochar acabamos el domingo seguramente, porque empiezan a las 10 de la noche, bueno, 11:30, encima haciendo aquí los vídeos y demás, acabaremos tarde, pero yo lo prefiero mucho más a, no sé, los libres 1 de Australia, que fueron a las 2:30, y luego también para todos los sitios de América, al igual que ya es un horario normal, también encima es un horario de viernes, sábado y domingo, que hasta ahora habéis seguido teniendo carreras jueves, viernes y sábado debido al cambio horario. Bueno, todo eso ya os lo hemos contado. ¿Qué es lo que ocurrió la pasada temporada? Pues sobre todo nos queremos centrar en esta fotografía que estamos viendo aquí, los tres pilotos hispanohablantes de la parrilla, Checo primero, Fernando segundo y Carlos tercero.
Ocurrió en clasificación y consiguieron el primer triplete hispanohablante que ha habido. Hemos tenido dobletes tanto de Alonso como Checo, como de Checo con Sainz. Alonso y Sainz todavía no han tenido la suerte de coincidir en un doblete en un podio, pero en una clasificación han coincidido ya los tres, además juntos. Ojalá esto lo pudiésemos ver en un podio, en el orden que sea, me es indiferente. En esta ocasión fue Checo primero. Como os digo, esto ocurrió en clasificación, sí que hubo un condicionante y es que Leclerc provocó una bandera roja. Provocó una bandera roja en el segundo intento, Leclerc ni siquiera había llegado a hacer vuelta, venía más fuerte que Carlos realmente, pero al tener ese error, Leclerc quedó décimo, si no recuerdo mal, y esa bandera roja perjudicó a Max Verstappen, que Verstappen venía para arrebatar la pole a Checo Pérez, pero en el primer intento tuvo un error, no cerró vuelta, se quedó noveno porque Leclerc tampoco había... No, Leclerc estaba por delante, claro, porque él sí cerró vuelta, pero fue mala. Y al no haber cerrado vuelta era noveno, como luego hubo bandera roja, nadie mejoró en el segundo intento, se quedaron con los primeros, que son Checo, Alonso, Sainz, los tres primeros puestos, y Verstappen no llegó a cerrar vuelta en Q3. Pero la verdad que tuvimos un momento precioso, incluso hubo ese momento de Alonso desafiando a las leyes, a las reglas que hay de la FIA, que no se puede hablar en rueda de prensa en español, y contestó en español en una pregunta que le hicieron. Luego la carrera, comenzando estos tres pilotos, sobre todo en tres primeras posiciones, quiero decir, sobre todo el aliciente estaba en ver, ¿llega Verstappen o no llega Verstappen? Ya no si llegaba a Carlos y a Alonso, porque claro, a Sainz y Alonso dábamos por hecho que iban a llegar, este era el punto en el que Red Bull más ventaja tenía todavía durante el año, pero ¿llegaría Checo? Llegó, ese era el punto, salió con una estrategia de un neumático duro, pasó al medio, mientras que el resto hacían medio duro, que era lo normal, y gracias a eso Verstappen, alargando mucho su primer stint con un duro que hizo espectacular el ritmo que tuvo con el duro, luego consiguió acabar adelantando a Checo Pérez. Esta fue la primera de las carreras que a Checo un poco le trastocó, que él mismo lo ha dicho, nosotros os lo estuvimos comentando en su día, os lo estuve diciendo que esta carrera le había venido mal, porque claro, te ves en la pole, encima si Checo hubiera ganado, salvo que Verstappen hubiera quedado segundo y vuelta rápida, se hubiera puesto líder del mundial, y pasó de eso a al final perder la carrera, le trastocó un poco, y fue después las siguientes carreras llegaron los malos resultados de Checo, que él mismo confirmó más tarde que necesitó incluso ayuda psicológica, quiero decir deportiva. Más allá de ahí, detrás de los Red Bull, que esa fue la batalla que tuvieron, Alonso consiguió conservar el podio, era otro podio más, venía de una carrera que no logró entrar en el podio, que fue Azerbaiyán, era el cuarto podio en 5 carreras que lograba en este comienzo tan espectacular que estaba teniendo con un AMR 23 que degradaba muy bien los neumáticos en ese punto, y por ende consiguió estar por delante de Carlos Sainz, quien tuvo buen ritmo en carrera, se consiguió defender, pero acabó quedando en ese quinto lugar. Ahora mismo, ¿cómo está la clasificación tanto de pilotos como de constructores al llegar al Gran Premio de Miami? En cuanto a los pilotos, lo tenemos tal que así lo estáis viendo, no hay cambios de posición, menos Ocon, que le ha ganado el puesto a Zhou y Ricciardo porque logró un 11º puesto. Cuando están empatados a puntos, ya os lo hemos explicado en una ocasión, pero por si acaso os lo digo, se mira el mejor posición, el mejor resultado que has obtenido. Ricciardo no ha tenido ni siquiera un 11º, entonces a Ricciardo lo iba a pasar, y entre Zhou y Ocon ambos tienen un 11º puesto, entonces se mira el siguiente, Ocon tiene un mejor resultado que Zhou, por ende está por delante, pero no por delante de Alexander Albon. Más allá de ahí, pues los puntos que fueron sumando en el pasado Gran Premio de China, Hülkenberg, que sumó 1, y el resto por los que fueron sumando. Hamilton sumó bastante, sumó 10, tenía 9, o sea, sumó en China más que puntos que los que tenía antes de ese Gran Premio. En cuanto al Mundial de Constructores, también el único cambio que ha habido es Alpine, gracias a ese nuevamente 11º puesto de Esteban Ocon. No ha habido cambios, Mercedes se ha alejado un poco de Aston Martin, McLaren se ha acercado un poco más o menos a Ferrari, y Red Bull, que ha seguido ampliando su ventaja. Así que ya habiéndoos contado esto en modo de previa, toca el turno de mis predicciones, toca el turno de ver qué es lo que va a ocurrir, y como os digo, si queréis apostar, no apostéis a lo que yo vaya a decir ahora mismo, porque lo voy a agafar. En cuanto a piloto sorpresa, pues para mí el piloto sorpresa de este fin de semana va a ser
Checo Pérez. ¿Por qué creo que puede ser Checo Pérez? Os estábamos contando, ¿no? Cuando os hemos dicho qué es lo que ocurrió el año pasado, Checo aquí hizo la pole, no es un circuito que se le dé mal, es un circuito donde Verstappen aún así es el rey, ha habido 2 ediciones, ha ganado las 2 ediciones, el año pasado saliendo noveno logró ganarla también la carrera, desde luego que tiene un contrincante muy duro en su mismo lado del garaje, en su mismo garaje. Pero yo creo que Checo va a ser ese piloto sorpresa. Luego veremos dónde están los pilotos en carrera, por supuesto. Pero ¿por qué piloto sorpresa? Porque si os estoy diciendo que el año pasado fue esta la carrera que empezó a trastocarle moralmente a Checo, porque venía que podía ponerse líder, lo perdió, no perdió el liderato y encima a partir de aquí fue decayendo un poco, yo creo que por eso este fin de semana va a rendir mejor. Tenemos muchos momentos donde puede lucirse, hay 2 clasificaciones, hay 2 carreras, yo creo que le va a dar batalla a Verstappen mínimo en una de ellas, en una de las carreras, ojalá sea por lo menos la del domingo, o ojalá, mejor dicho, sean las 2, yo creo que sí que le va a poder dar guerra y por ende, al mejorarse mucho con respecto al año pasado, además tiene un apoyo muy fuerte porque por supuesto hay mucha gente mexicana en Miami o que se traslada o muchos aficionados básicamente de Checo, entonces creo que va a tener mucho apoyo, se va a poder ayudarle y creo que va a ser ese piloto sorpresa que vamos a tener este fin de semana. Ojalá se pudiese llevar también otra pole como ya la logró el año pasado. En cuanto a piloto de excepción, me voy a ir también por otro de los pilotos locales, porque casi a Checo le podemos considerar como piloto local, pero hay uno que clarísimamente es el piloto local, que es Logan Sargeant, y para mí es ese piloto de excepción. Ya os hemos contado, os lo contamos la semana pasada, Sargeant es el piloto local aquí, no solo por ser estadounidense, quiero decir, cuando lleguemos a Austin o cuando lleguemos a Las Vegas, realmente también es piloto local, pero es que Sargeant es de Miami, entonces por supuesto este es su gran premio de casa, claramente. Y viene en horas bajas, viene rindiendo mal, viene rindiendo como ha estado rindiendo Sargeant. El año pasado realmente hasta aquí no lo había hecho mal y aquí lo hizo nefasto realmente también. No sé si es la presión o lo que sea, pero no lo había hecho realmente mal, se le estaba elogiando bastante, se esperaba mucho menos de él y aquí también fue cuando empezó a decaer. Y creo que con esa presión también de ser piloto local que no está rindiendo bien, creo que no le puede que no le llegue a ayudar y para mí va a ser ese piloto de excepción, que claro, a ver, si lo miras por posición, pues es que realmente va a quedar en una posición muy similar a las que ha quedado en estas últimas carreras, pero por eso mismo, porque además creo que Williams va a poder rendir bien en este circuito, según han estado diciendo también, según han estado pareciendo, van a traer actualizaciones, entonces si a eso le sumas que yo creo que Sargeant va a rendir muy similar, si no peor, a lo que ha hecho en ya carreras anteriores, por eso sería mi piloto de excepción para este fin de semana. Dicho esto, nos toca ahora hablar acerca de los equipos y para mí el equipo sorpresa que va a tener en este circuito es McLaren. Hay varios motivos. En este circuito McLaren se debería de adaptar bien. El año pasado no, pero el año pasado porque era el McLaren que ya sabemos de principios de temporada, el cual no estaba consiguiendo rendir al más alto nivel. Ya sabemos que las mejoras especialmente que les hicieron estar más arriba fueron las mejoras que llevaron en Austria, perdonad. En este punto todavía les costaba, encima se los llevó puesto a Lando Norris, Nick de Vries, claramente al final, en la primera vuelta, quiero decir, es que fue en la salida, claramente eso no ayudó, pero es un circuito que sí que se les debería adaptar bien, porque hay muchas curvas de media y alta velocidad, que ese es su punto fuerte. Venimos de un circuito el cual no se debía adaptarles bien, según ellos decían, sobre todo por las curvas largas, y no hay curvas largas aquí, y además, aun con las curvas largas rindieron bien, sí que creo que el McLaren rinde mejor con temperaturas bajas, y no es especialmente bajas las temperaturas que va a haber, tampoco son extremas, no son elevadas, pero estamos en Miami, al final sabemos las temperaturas que hay, entonces quizá eso sí que les podría llegar a perjudicar. Pero independientemente de ello, yo creo que va a ser ese equipo sorpresa, porque además, si estamos hablando acerca en sí del rendimiento de McLaren, además tenemos que añadir que es un equipo que trae mejoras. Y sabemos que, por lo menos hasta ahora, siempre que McLaren ha introducido actualizaciones, ha funcionado. Desde el año pasado ha estado ocurriendo esto. Entonces, son las primeras actualizaciones bien buenas que introduce McLaren, pero son esas primeras actualizaciones, hasta ahora simplemente ha habido novedades, las han conseguido adelantar a las que iba a haber en Imola, también quizá esto les puede jugar en desventaja,
porque los libres 1, que es la única sesión de libres que hay, tienen que aprenderlo todo lo posible para sacarle el máximo provecho, pero yo creo que sí que puede ser ese equipo sorpresa, puede ser ese equipo que rinda un poco mejor, que tampoco estoy diciendo que compitan contra Red Bull, pero estar más cerca aún de Ferrari o incluso superarlos, creo que es lo que podemos llegar a ver y pensar del equipo McLaren, y por ese motivo creo que podemos llegar a estar ahí. Por el contrario, y sí que es verdad que al final el argumento es muy similar a McLaren, pero a la inversa, el equipo de excepción para mí va a ser Mercedes, por sobre todo las mejoras. También han estado hablando de que van a introducir actualizaciones y en el caso de McLaren lo comentamos porque creo que al final siempre que han introducido algo ha funcionado de primeras, lo que ha introducido McLaren al menos desde el año pasado. Veremos si este año no les ocurre. En el caso de Mercedes no ha sido así, encima están con problemas, encima no están comprendiendo bien el coche. Ya vimos, por ejemplo, os hemos hablado al principio del vídeo, ¿no?, de que se puede cambiar la configuración, pero no siempre a todos les funcionó. En China, el cambiar la configuración, y uno de los equipos que no le funcionó es Mercedes. Hamilton pasó de clasificar segundo, bueno, tener un ritmo para poder aguantar segundo, aunque obviamente porque Checo estaba más atrás y tuvo tráfico, si no con Checo hubiera perdido la posición, pero haber aguantado el podio fue el ritmo de Hamilton. Pasó de eso a caer en Q1 y luego tener un ritmo bastante malo hasta cuando estaba en aire limpio. Entonces, Mercedes sabemos que les está costando mucho, traen actualizaciones, no es un circuito en el que hayan destacado especialmente en los 2 años anteriores. Es más, en 2022, recordar que fue un año complicado de inicio, fue su peor carrera, incluso de principios. Recuerdo que estaban compitiendo con Alfa Romeo. En 2023 estaban detrás también de Ferrari, Aston y de Red Bull. Entonces, para mí, yo creo que este circuito no se les adapta bien, no es un circuito que les venga bien. Si además le sumamos que están perdidos, que no saben sacarle el máximo provecho y que traen actualizaciones, para mí van a ser ese equipo de excepción. Así que, habiéndoos dicho esto, ahora sí nos toca el turno de hablaros acerca de los resultados de la carrera. Y los resultados de la carrera, esto es resultados del domingo. Que si coincide el sábado me va a valer igual, por supuesto, pero es resultado, por supuesto, para el domingo, es lo que estamos haciendo. Equipo sorpresa, piloto sorpresa, equipo de excepción y piloto de excepción lo podemos aplicar también, por supuesto, para el sábado, para el fin de semana completo. Ahora nos toca el turno de predicción de la carrera, predicción de quién creo que va a ganar. Max Verstappen. Dos ediciones, 2 victorias, la anterior encima empezando en 9º lugar, la primera sin mucha dificultad. Le viene muy bien este circuito, se le adapta muy bien, sabe sacarle el máximo provecho. Yo creo que puede fallar el sábado. Vamos a llegar a soñar en este sentido. Creo que salvo que haya algún problema, el Red Bull, por supuesto, se adapta muy bien aquí. Yo creo que salvo que algo pase extraño, Verstappen, por supuesto, debería de optar y ganar esta carrera. Incluso os diría hasta con facilidad. Así que veremos qué es lo que ocurre, pero es que no hay mucho más de lo que hablar aquí. Es que al final creo que he puesto en todas las predicciones a Verstappen primero. Es que no hay más que decir. Es que, y solo he fallado en una, porque solo ha perdido, solo no ha ganado una carrera, que es que tuvo que abandonar, que luego habría que haberlo visto, qué es lo que hubiera pasado. Pero tuvo que abandonar para perder aquella carrera. Por ende, para mí, el ganador de esta carrera sería Max Verstappen. Por ende, también, si os he dicho que el piloto sorpresa es el otro que está en el Red Bull, desde luego que no va a quedar peor que segundo, al menos en mi predicción. Yo ya os he dicho que creo que lo va a hacer bien Checo, ya os he comentado antes mi apuesta por él en este fin de semana, independientemente en la carrera del domingo, creo que no va a estar para ganarle a Verstappen. Quiero que le compita, creo y espero que va a poder hacerlo, creo y espero que el sábado quizá pueda estar aún mejor, pero para mí yo creo que ese domingo es de Max, a carrera larga en este circuito, se adapta muy bien, lo tiene pillado a la perfección, sabe gestionar como nadie los neumáticos. El año pasado, cuando tenía neumáticos duros usados y Checo ya había cambiado los neumáticos con duros nuevos, Verstappen seguía ganándole tiempo. O sea, ese es el nivel de Verstappen aquí. Yo creo que desde luego vamos a ver a un Checo segundo que no está mal, sigue sumando puntos, pero no va a poderle en esta ocasión pelearle por la victoria, y a partir de aquí empieza un poco la duda, sobre todo quién ocupa el podio con ellos. Os hemos dicho que yo creo que McLaren va a rendir bien, sabemos que Ferrari también, por supuesto, va a estar bien en este fin de semana. Incluso Ferrari, que no os lo he estado diciendo, pero Ferrari pusieron este circuito como uno de los circuitos llamados a poder pelear por la victoria. Entonces,
ocurrirá, no ocurrirá. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque es un circuito urbano, puede haber más graining, se adaptan mucho mejor y demás. Entonces, ¿quién creo que va a estar en el podio? Les acompañará otra vez Lando Norris, estará otra vez uno de los Ferrari o puede que otro equipo, otro piloto. Pues para mí yo he puesto a Carlos Sainz. Carlos Sainz es un piloto que en el primer año también logró entrar en el podio. El año pasado lo hemos visto en la fotografía anterior, hizo tercero en clasificación y no consiguió entrar en el podio porque remontó Max Verstappen y estaba Alonso, que con ese Aston Martin que en ese momento estaba mejor. Pero yo creo que Carlos este fin de semana va a poder volver a rendir bien. Le hemos visto este año estar más fuerte en pautas generales que su compañero de equipo. Venimos de un fin de semana en China donde sí que estuvo mejor Leclerc, pero hasta ahora lo ha estado siendo Carlos, en un circuito en el que yo creo que sabe sacarle también el máximo provecho, sabe rendir bastante bien, ha rendido bastante bien. Creo que Carlos va a ser ese piloto otra vez que acompaña a los dos Red Bull en el podio. Veremos si esto además le sirve para cerrar cuanto antes ya su futuro. Y por ende, en cuarto lugar también es complicado, porque ¿qué hago? ¿Pongo al otro Ferrari otra vez otro circuito donde Ferrari sea claramente ese segundo equipo? ¿O pongo un McLaren que he puesto que iban a ser la sorpresa, ¿no? Ya estamos bajando mucho. Pues para mí he puesto a el McLaren. Pongo a Lando Norris en esa cuarta posición. Fin de semana espectacular que fue capaz de hacer en China cuando no se esperaba tampoco demasiado buen rendimiento del McLaren. Pole en la sprint, cuarto en la clasificación siguiente, sí que en la sprint, en la carrera falla en la salida, pero bueno, luego incluso llega a remontar un poco, se ve beneficiado por el toque entre los dos españoles. Cuarto en la clasificación ya en seco y en carrera, segunda posición, condicionado porque Checo estuvo mucho tiempo en tráfico también, pero consigue finalmente acabar en esa segunda plaza, aguantando bastante bien. Para mí creo que se va a quedar a las puertas del podio en este circuito y por ende, cerrando los 5 primeros pilotos, he puesto a Charles Leclerc. Tampoco podemos ponerlo muy abajo, por supuesto, porque aunque McLaren creo que va a dar esa sorpresa, McLaren creo que va a estar más cerca en cuanto a rendimiento, Ferrari sigue siendo el segundo equipo en cuanto a pilotos, porque además Piastri sigue costándole dependiendo de en qué condiciones y en qué ocasiones, y yo creo que Ferrari ahí todavía destaca, todavía va a sacar cierta ventaja gracias a eso, y Leclerc, que no me extrañaría nada también que pueda estar perfectamente incluso en el podio, o por lo menos por delante de Norris, o incluso por delante de su compañero de equipo claramente, pero creo que va a ser en esta ocasión quien finalice en la quinta posición. Así que bueno, esta ha sido mi predicción a este fin de semana en el Gran Premio de Miami. Como os he dicho al principio del vídeo, me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestras predicciones. ¿Quién crees que gana? ¿Quién crees que hace podio? ¿Quién crees que va a ser piloto sorpresa, equipo sorpresa o piloto excepción y equipo excepción? ¿Quién crees que se lleva la sprint? La pole, lo que me quieras decir, estaré encantado de recibirlo y saber vuestra opinión, vuestra predicción para este fin de semana en Miami. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios cualquier cosa que quieras hablar y déjame tu me gusta si te ha gustado. Suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos siguientes y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.